Hola, Dios te bendiga más, mi hermano y mi amigo. Hoy estaremos haciendo entrega de la segunda parte del tema Las señales antes de la gran tribulación. Muy bien, antes de desarrollar el tema quisiera recomendarte que puedes suscribirte a este canal dándole clic a la campanita y a la palabra suscribirse. Además de eso, puedes ayudar compartiendo con otras personas para que tengan conocimiento de estos temas tan importantes. Muy bien, las señales antes de la gran tribulación. La tribulación es un evento sin precedentes donde los juicios de Dios van a ser derramados sobre la tierra. Es lo que llamamos la semana 70 de Daniel. Jesús habló de la gran tribulación en su sermón escatológico, en Mateo capítulo 24, verso 21, describiendo que este tiempo es un tiempo que nunca se ha dado sobre la tierra. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esto lo digo porque antes de desarrollar el tema quiero hacer un paréntesis y explicar que existe una corriente de pensamiento con respecto a la interpretación de los eventos del futuro que se llama preterista. Y dicen que todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 en su sermón escatológico ya se cumplió. Y aunque estoy de acuerdo que hay cosas como la desolación de Jerusalén, la destrucción del templo, la diáspora judía y que Jerusalén sería hollada por los gentiles, se cumplió en el primer siglo. No obstante, la tribulación y la gran tribulación que anuncia Jesús no se ha cumplido, porque dice literalmente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y no estoy de acuerdo con algunos escatólogos que dicen que esta expresión es usual en la profecía, porque se les olvida que cuando Jesús hace referencia a estas palabras, las toma de Daniel capítulo 12, versículo 1, donde habla de la gran tribulación. Pero en todo el capítulo 12 de Daniel habla que esto es para el fin del tiempo. El mensajero le dice: esto es para el fin de los tiempos. Así es que el argumento de que ya la gran tribulación pasó y de que todo el sermón escatológico de Cristo se cumplió, se cae con esta declaración profética que hizo Daniel y que la refiere Jesucristo. Además, hay cosas que se tenían que cumplir antes de que viniera la gran tribulación. Aunque este capítulo no es mi tema, la gran tribulación, sino las señales antes de este evento, es bueno hacer esta aclaración porque hay personas que tienen inquietudes de cuándo se va a cumplir la gran tribulación, si hay señales antes de que venga este periodo, y eso es lo que vamos a estar tratando en este capítulo. Antes de que suceda la gran tribulación, está profetizado que sucederían algunas cosas que se tienen que cumplir y otras están sucediendo, pero que se van a incrementar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, como una mujer encinta. Usó esta analogía, principio de dolores, para decir que irán haciéndose más continuos y más intensos los acontecimientos. Muy bien, hoy ingreso con la señal del ambiente espiritual que vive el mundo al final de los tiempos proféticos. Jesús dice en su sermón escatológico que esos tiempos finales, o estos en los que estamos viviendo, son como los días de Noé. No solo por su violencia, corrupción, el corazón del ser humano maleado, sino por la indiferencia ante las evidencias de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Según Mateo capítulo 24, verso 36 al 42. Escuche esto, mi hermano y mi amigo, porque hay algo que quiero hacer énfasis. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, repito, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vela pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Como describe el verdadero contexto de los tiempos de Noé, para saber esto vamos a Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, y verso 11 y 13 nos describen el ambiente espiritual que se dio antes del diluvio. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová por haber hecho hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cualquier parecido a este tiempo es mera casualidad, ¿verdad? Para decirlo de una manera jocosa. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. También las palabras de Jesús están registradas en el Evangelio de Lucas capítulo 17, verso del 28 al 30. Se lo repito, verso del 28 al 30, Lucas 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que hasta que Lot salió de Sodoma, Dios ejecutó su juicio sobre esta nación pervertida. Igualmente, hasta que la iglesia sea quitada de esta tierra, serán derramados los juicios que Dios ha determinado en este periodo de la gran tribulación. También la Biblia dice, en estos tiempos antes de la gran tribulación, que son tiempos peligrosos, porque se generaría una sociedad narcisista, egoísta, intolerante, sin valores absolutos, relativista, agnóstica, atea y hasta blasfema. Esto nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3. O sea, es un marco de una sociedad enferma, con personalidad distorsionada, una sociedad antivalores, una sociedad antidios, y lo peor es que la iglesia no está eximida de esto. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, está más claro. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Oiga la observación. Una sociedad cada vez más embrutecida. O sea, es un término duro, ¿verdad? Pero las pruebas PISA, que son las que enfocan para evaluar competencias y considera el conocimiento en diferentes contextos de información, es decir, evalúa el nivel alcanzado por los estudiantes en cuanto a conocimientos y capacidades esenciales para participar en la sociedad al momento de cumplir 15 años de edad. Estas pruebas, mi amigo y mi hermano, arrojan indicadores preocupantes. La mayoría de los adolescentes son semi-analfabetos. Sabe leer, pero no entiende casi lo que lee. Hay un embrutecimiento mental que tiene que ver con las pantallas, los juegos y otras cosas que tienen consumido a la adolescencia, al joven y a muchas personas, las cuales está ofreciendo Internet, donde los cautivan y los envician. También tenemos otra señal que está enmarcada en este tema: manifestación demoníaca en una manera exacerbada. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez, hubo una manifestación satánica muy notoria. El mismo Satanás tentó a nuestro Señor, gente endemoniada por todos lados cuando anduvo Jesús en su ministerio terrenal. Y creo que entre más se aproxima en este tiempo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, habrá un movimiento demoníaco más terrible. Estamos viendo asesinatos en masa de personas controladas por Satanás. Asesinan sin ninguna misericordia. En estos días, en Tailandia, mi hermano y mi amigo, por fanatismo en un estadio, mataron 175 personas porque perdió uno de los equipos y la multitud enardecida se metió y asesinó todas estas personas.
En Estados Unidos, el 24 de mayo, mataron a balazos 19 niños y 2 docentes. Vemos y escuchamos de sucesos horribles que solo en una mente endemoniada cabe hacer algo así. Gente metida en la brujería y hechicería. La maldad aumenta en todos los campos y es algo sin precedentes. Creo lo que dice la Biblia, que a causa de la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Aumentará en una manera exponencial la maldad y creo que el mundo llegará a estar en cierto momento casi literalmente endemoniado. En el libro de Apocalipsis se registra una batalla en los cielos, según leemos Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo en la eternidad, mi hermano y mi amigo, según la teología, el diablo en la eternidad tenía acceso al cielo de Dios, pero una vez que se rebeló, Dios lo echó del santo monte de Dios y lo sujetó en las regiones celestes o segundo cielo. Pero en el Apocalipsis nos narra de una batalla en el cielo de los ángeles del Señor con Satanás y sus ángeles. Y en esta batalla Satanás fue echado a la tierra directamente. Y como le queda poco, se viene con toda furia. Pero ese ser infernal va a ser aplastado y lanzado al lago de fuego y azufre en el momento que Dios determinó. Pero el aumento del movimiento diabólico será como nunca. También leemos en Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto está hablando del ambiente espiritual que hay en estos tiempos y que se va a poner más crudo, aumentará como los dolores de la mujer encinta. También tenemos la siguiente señal, la señal de la restauración de la nación de Israel. Son señales, les recuerdo, antes de la gran tribulación y que marcan el último tiempo. Según Mateo capítulo 24, verso 32 al 33, dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea que esta profecía, algunos escatólogos dicen que ahí lo que hay es una advertencia sencillamente de los tiempos, que el Señor nos está hablando de poner atención a los tiempos, pero también otros escatólogos dicen que Israel se convierte en un reloj de Dios. En la Biblia es un referente profético. Muchas de las profecías en el futuro tienen que ver con esa nación e involucra al pueblo de Israel. Así que al ver el resurgimiento de Israel en 1948, en cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37, y no solo verlo levantarse de las cenizas después de 2000 años, sino convertirse en una potencia tecnológica, una potencia en medicina, agricultura, producción de metales, de gases y muchas cosas más que provee al mundo con su producción. Al ver el aliyá o el regreso de los judíos esparcidos por todo el mundo a su tierra, por profecía dada en el Antiguo Testamento, es impresionante cómo se está cumpliendo. Además, la construcción del templo, que ya casi todo está listo, según el Instituto del Templo en Israel, ya todo está listo, lo que están esperando es el momento para hacerlo. La profecía de los 2 testigos, de los 144,000 sellados, la profecía del Armagedón, todo apunta a que Israel es como un reloj para la profecía bíblica. Muy bien, la otra señal es la señal del aumento de la ciencia y del tráfico de gente de una nación a otra. Según Daniel capítulo 12, verso 4, dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No es un secreto que la ciencia ha aumentado potencialmente en este último siglo, más que todo el tiempo de la historia de la humanidad, donde del caballo y del burro pasamos a
la bicicleta, después pasamos al automóvil, luego el avión, jet supersónico, luego las naves espaciales, y ahí siguen habiendo motores que están desafiando la velocidad y el tiempo, y la tecnología avanza, y la medicina ni para qué. La medicina convencional pasó a la medicina nuclear, la medicina avanzada, la cibernética, la robótica, la manipulación del ADN, la nanotecnología. Y el cumplimiento de esta profecía de Daniel que aumentaría la ciencia es clara. Según estudios que se han hecho, imagínense mi amigo y mi hermano, en 1900 el conocimiento de la ciencia se duplicaba cada siglo según un estudio que se hizo. Luego, en 1945 se volvió a hacer otra revisión de esto y se sacó en conclusión que el conocimiento se estaba duplicando de la ciencia cada 25 años. Luego, en 1982, el conocimiento se comenzó a duplicar cada 12 o 13 meses, pero ya en el 2020, según el IBM, el conocimiento se duplica cada 12 horas. Mire cómo va aceleradamente esto. Hay un libro que se titula Choque Cultural, escrito en los años 70, nos dice que los cambios que está experimentando la sociedad se están dando en una manera tan rápida que provocan que la gente deje de funcionar normalmente. Es contraproducente, la gente siente una sensación abrumadora de incapacidad, frustración por no poder responder a los cambios. Y ni qué decir de la inteligencia artificial, donde ya están creando un cerebro artificial que haga todo aún mejor que un ser humano. Bueno, ¿a dónde iremos a llegar, verdad? También la gente corre de un lado para otro por asuntos de negocios, por asuntos de familia, vacaciones e incluso retiros, según esta profecía. Se calcula que en 1950, oiga esto, viajaban 100 millones de personas durante un año. Pero para el 2019 estaban viajando 4.5 billones, o sea, 4.500 millones de personas al año. Satélites artificiales, existen millones, tienen vigilada la Tierra. Esta tecnología se está convirtiendo en una molestia para la gente. Así es que es tremendo cómo está avanzando el asunto de la ciencia y el asunto de la movilización de la gente de un lugar a otro. Una profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. La otra señal son tiempos donde vendrán burladores en contra del Evangelio y en contra de la palabra de Dios y la sana doctrina. Y lo más lamentable es que son gente no que están fuera del cristianismo, mi amigo y mi hermano, sino dentro de la misma iglesia, sino que gente conocedora, pero que se ha desviado. Según segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Imagínense que hay pastores, amigos míos, gente que, conocedor de la palabra, que ya no creen muchas cosas que dice la palabra del Señor y que son fundamentales y que son sana doctrina. Hay gente que ya no cree en el arrebatamiento, hay gente que ya no cree en la segunda venida de Cristo. Burladores de la promesa del pronto regreso de nuestro Señor, gente que no tiene mentalidad de reino ni conoce la Escritura, piensan como el mundo. Hay predicadores que se burlan del arrebatamiento y lo llaman escapismo. Ellos están esperando que la iglesia dicen que pasa por la tribulación y que están esperando que se va a manifestar el anticristo y que la iglesia va a pasar por todos estos juicios que Dios va a derramar sobre la tierra. Pero yo no estoy esperando eso, mi amigo y mi hermano. Yo espero irme en el arrebatamiento y estoy esperando a nuestro Señor Jesucristo, porque ya la iglesia ha sido probada y cuando vengan estos juicios la prueba será para el mundo, según Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Muchos impíos como artistas, actores, periodistas, cantantes, se burlan de la Biblia y de las cosas que dice la profecía bíblica. Hay un consejero del Foro Económico Mundial que es tremendo lo que acaba de declarar. Dijo, creo que hemos tenido noticias falsas por miles de años. Por ejemplo, lo que dice la Biblia, dijo él. Además añadió, los humanos no son más que animales hackeables. Y por último, cerró la conferencia diciendo, la historia comenzó cuando los humanos inventaron dioses y terminará cuando los humanos se conviertan en dioses. Y esto habla
de hacia dónde se dirige el mundo, mi hermano y mi amigo. Y esto habla de lo que el enemigo está planeando. Sí, es una realidad. También la otra señal que habló Jesucristo es con respecto a los conflictos bélicos, los fenómenos naturales, las plagas, la hambruna a nivel mundial. Leemos las profecías del sermón escatológico de Cristo en Mateo capítulo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Sí, claro, yo sé, como decimos los escatólogos, han habido terremotos desde hace mucho, pestes y hambres, pero solo en el siglo XX se encuentran más de 130 conflictos bélicos, incluidas 2 guerras mundiales. Y esto es porque el Señor dijo que era principio de dolores, iría aumentando. Y estas 2 guerras mundiales murieron o mataron más bien 70 millones de personas, y en el siglo XXI, según la ONU, se cuentan ya más de 40 conflictos bélicos, entre ellos el conflicto de China y Taiwán, de Corea del Norte con Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Turquía y Siria, entre Israel y Palestina, y así sigo enumerando otros, muchos lugares que están en conflicto, que están en guerra civil. Esta profecía comenzó a cumplirse en la Primera y Segunda Guerra Mundial, el aumento de todos estos dolores. Gran Bretaña, Francia, Serbia, la Rusia imperial, Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos en 1914 pelearon contra Alemania, Austria y Turquía. Esta guerra fue territorial. Pero en 1939 el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia pelearon contra Alemania, Reino de Italia y el Imperio de Japón. Esta guerra fue por el poder y el dominio del mundo ya. Y ni qué hablar del aborto, es la guerra más cruel. El genocidio en masas mata 73 millones por año de niños no nacidos. Las pestes. A partir del 1347 a 1351, la peste bubónica, peste negra, mató a 200 millones de personas por todo el mundo. Solo en Europa murió 1/4 de su población. En 1520, la viruela negra mató a 300 millones de personas, matando 56 millones de nativos, aztecas, incas, mapuches y taironas. En 1918, la gripe española se detectó en Estados Unidos y mató a 50 millones de personas. En 1981, el VIH se detectó en Estados Unidos, el SIDA, y ha matado 35 millones de personas. En 2019, el COVID-19 se originó en China, en Wuhan, y ha matado muchas personas y sigue matando, todavía no se ha cerrado la cifra. Y también dice la profecía que habrían hambres. En la actualidad 1/3 de la humanidad sufre efectos del hambre. Y hay lugares donde ya hay hambruna cruda, fuerte, en personas y niños. Y las cifras más altas están en la última década, y mueren 9 millones de personas por año, de las cuales 6 millones son niños. Tremendo esto. Terremotos en diferentes lugares. En los últimos 50 años han habido más terremotos que en toda la historia de la humanidad, y más terremotos fuertes todavía, y estos en diferentes lugares. Pero al final habrá un terremoto que parte la tierra en 3 y se cambia la geografía de todo el globo terráqueo. Imagínense, mi amigo y mi hermano. Y todo esto, vuelvo a repetir, sería principio de dolores, o sea que los dolores aumentarían como a la mujer encinta. Yo sé que los fenómenos han existido todo el tiempo, pero Jesús habló de que estos fenómenos se incrementarían en una manera exponencial en los últimos tiempos, y estamos viendo que ya es algo continuo. Desastres naturales, fenómenos de lo que no había ocurrido. Donde nevaba, ya no neva, y donde no nevaba, ahora está nevando. Lugares donde el clima ha sido alterado. Bueno, tantos fenómenos naturales, fenómenos en los cielos, en las potencias de los cielos, en el mar y en la tierra. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso del 25 al 28, dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Qué cosa más tremenda. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y por último, el gran acontecimiento antes de la segunda venida de Cristo y antes de la gran tribulación, que marca ese inicio de la gran tribulación, lo hemos llamado el arrebatamiento. Yo sé que hay posiciones en cuanto a esto, pero yo creo que la iglesia será arrebatada antes de la semana 70 que profetiza Daniel. Y yo le doy gloria al Señor porque la Biblia es clara con respecto a esto. El arrebatamiento, por eso Dios va a realizar ese arrebatamiento. La palabra que se usa en el original para arrebatamiento en el idioma griego es arpazo y en latín es raptus. Es una promesa que hizo Jesucristo en San Juan capítulo 14, que Él se iba a ir, pero iba a regresar y nos iba a tomar a Él mismo para que donde Él estuviera nosotros también estuviéramos con Él. Donde Dios va a sacar su iglesia de esta tierra antes de que venga el día grande y espantoso. Según escribe el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 dice: solo que hay quien al presente lo detiene, y está hablando de la gran tribulación, del día del Señor, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. ¿Y quién va a ser quitado de en medio? Este pasaje es claro en enseñarnos que hay alguien que está deteniendo el evento para que no se manifieste en su plenitud ni el anticristo ni la gran tribulación. Pero una vez que sea quitado ese alguien de en medio, dará inicio este periodo. La pregunta es, ¿quién lo está deteniendo? La respuesta es esta: la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el que está deteniendo. Debe ser levantado y escapar de lo que vendrá sobre la tierra, escapar de la ira de Dios, y esto es lo que está deteniendo para que la gran tribulación dé inicio. Antes de desatar los sellos de los juicios de Dios, si usted estudia la Biblia y ha leído el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 19, se narra de los sellos, las trompetas y las copas de la ira y los juicios de Dios sobre la tierra. Pero antes de que empiecen, en el capítulo 5, ya usted encuentra la iglesia que está adorando y glorificando al Señor, que está con el Señor cuando Él va a abrir los sellos. Y están diciendo: bendito sea, Señor, que nos has redimido de toda nación, pueblo y lengua, y nos has hecho sacerdotes, reyes, y reinaremos contigo sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Léalo en Apocalipsis capítulo 5, verso del 1 en adelante, pero del verso 10 al 12 habla que la iglesia está ahí reunida y no ha empezado Jesucristo a desatar los sellos. Así es que es importante, solamente una referencia que le estoy dando, pero hay muchas. La Biblia es clara cuando dice que Dios va a librar su iglesia de la gran tribulación. Según el apóstol Pablo nos dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 4 al 6 y el verso 9. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, mi hermano y mi amigo, seamos sobrios. Dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Nueva Versión Internacional de este verso 9, lo quise poner aquí para que lo tenga más claro: pues no nos destinó Dios a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra versión más dice: no hemos sido determinados para recibir la ira de Dios. La Biblia es clara cuando nos enseña que los hijos de Dios, la iglesia, no va a pasar por la gran tribulación. Aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios, que anden en una vida santa, apartados del pecado, que amen la venida del Señor. Según Romanos capítulo 5, verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Y dice en primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
El apóstol Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, quiero llamar su atención, si está notando, para que usted vea la semántica de este versículo. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No dice para probar la iglesia, para probar a los que moran sobre la tierra. Y también dice la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero lo que quiero hacer referencia en este versículo es que dice, yo también te guardaré. Le está hablando a la iglesia de la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba. Mi hermano y mi amigo, la advertencia para no pasar por ese día lo dijo Jesucristo. Él profetizando su sermón escatológico en Lucas capítulo 21, verso 33 al 36, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En conclusión, la gran tribulación es un evento, según Jesucristo, que va a suceder al final de los tiempos, como nunca ha sucedido. Que el Señor nos dejó señales proféticas para saber cuándo se aproxima ese tiempo final. Además que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Gloria al Señor que nos previene y nos exhorta para estar preparados para irnos con Él antes de ese día de la gran tribulación. Dios te bendiga más. Le ha hablado desde el canal La Pura Verdad, José Amador.